señores, el voluminoso expediente de la Procuraduría General de la República contra Félix Bautista va a ser sometido a un análisis en este programa, a consideración de todos ustedes. Una de las partes importantes que yo veo en este extenso expediente realizado, como ya dije, por la Procuraduría, es que corrobora cada una de las partes de las denuncias de investigación que hemos hecho en los últimos años, pero también corrobora el libro de Jaime Aristi Escuder, El lado oscuro de la Sunland. Veamos parte de lo que ha dicho ya oficialmente, judicialmente, la Procuraduría General de la República contra Félix Bautista en una serie de reportajes que realizaremos con ustedes. El expediente judicial de Félix Bautista. Continúan saliendo a la luz evidencias contundentes en el caso de Félix Bautista. Ahora no solo sus bienes y los de su red societaria tienen una advertencia judicial, sino que también el Procurador General de la República ha solicitado prisión preventiva para él y varios de los implicados a través de un escrito de acusación y requerimiento de apertura a juicio depositado ante la Suprema Corte de Justicia. El expediente de este caso tiene 412 páginas y varios medios lo hemos obtenido. En dicho documento se mencionan a varios de los relacionados a Bautista, con los que logró hacer un entramado de empresas que lo ayudaron a desarrollar su fortuna ilícita. Comenzamos con Zoraida Abreu Martínez, su ex esposa. Aparece como accionista de Constructora Rofi. Bautista le cedió en 2010 sus acciones. Ella, según el expediente judicial de la Procuraduría, también es accionista de varias compañías. Por ejemplo, la compañía RF Electric con un 2%, Ferxori Decoraciones con un 90%, Seimi Ingeniería con un 1%, Inmobiliaria Rofi con un 90%, Suplidores Eléctricos Abreu Espaillá con un 2%, Ferretería Cibernética con un 57%. Además, es miembro de la Fundación de Félix Bautista, conocida como Fundi. José Elías Hernández García fue empleado por muchos años de la compañía Rofi S.A. de Félix Bautista y accionista y presidente de varias compañías que han recibido millones de pesos por contratos de la OISOE, oficina estatal que dirigía Bautista. Bolívar Antonio Ventura, su compañero de estudio, de trabajo y ahora socio. Le eliminaron conjuntamente con Félix Bautista el S4 por sobrevaluación de obras en el año 2000. Estuvo preso en Najayo con su amigo Félix Bautista. Es presidente de Diprecal y otras compañías que han recibido miles de millones de pesos por contratos de la OISOE. Carlos Manuel Osoria Martínez, empresario de Bonao, los indican como uno de los principales testaferros de Félix Bautista. En reportajes anteriores presentábamos cómo en una empresa suya, Colorín S.A., su nómina era pagada desde una empresa de Félix Bautista de nombre Adon. Bienvenido Apolinar Bretón Medina es el gran desconocido en esta historia. Es de profesión agrimensor, residente en Cabrera, La Catalina en Trinidad Sánchez. Mencionado por primera vez en el capítulo 7 del libro El lado oscuro de la Sunland de Jaime Aristi Escuder. Presidente de la empresa Consorcio Hemisferio Imperial, la empresa más importante y responsable de la acumulación originaria de capitales de Félix Bautista. Grisela Araceli Soler Pimentel, quien fuera cuñada de Félix Bautista, quien aparece como representante de Inmobiliaria Imperial, una de las empresas relacionadas a Félix, cuyo presidente es Bienvenido Apolinar Medina, antes mencionado en este reportaje. También es presidenta de otra empresa relacionada a Félix Bautista llamada Infepre, constituida en 2008. En el preámbulo de la acusación de la Procuraduría, en su cuarto punto, establece que el ingeniero Félix Bautista, antes del 2004, no tenía actividad laboral, empresarial, comercial, que justifique la fortuna que ostenta y que él mismo incurrió en graves irregularidades e incompatibilidades en el ejercicio de sus funciones públicas, tanto en la OISOE como también en su función de senador. Determina además
que el senador acumuló una gran fortuna a título personal y a través de terceras personas. Mediante operaciones de triangulación, sus negocios se desarrollaron, prevaleciéndose de sus funciones en el Estado. En el punto 8 dice que resulta un hecho notorio y corroborado por las propias declaraciones juradas del citado ingeniero Bautista, que él mismo no tenía al momento de ocupar la OISOE ninguna actividad comercial o empresarial, ni había recibido herencia o donación que le permitiera justificar la forma lícita del patrimonio que hoy exhibe. La única actividad importante que le era conocida, previo a la obtención de sus riquezas y a la creación de sus empresas, es la de haber sido director de la OISOE con un salario mensual de 57,000 pesos. Esta parte de la investigación de la Procuraduría coincide totalmente con las investigaciones realizadas por nosotros y también con el libro El lado oscuro de la Sonland de Jaime Aristi Escuder, donde se establece que hasta esa fecha su patrimonio era insignificante y que fue a partir del contrato de la Sonland de $130 millones en 2006 que se inicia el proceso de acumulación acelerada de riquezas por parte del senador Félix Bautista. A la empresa Consorcio Hemisferio Imperial le haremos un reportaje especial la semana que viene. En el documento de querella establece que a la llegada de Félix Bautista a la OISOE en 2004 se empieza un proceso de una ingeniería financiera societaria compleja y poderosa que tuvo como centro de operación el propio Estado Dominicano y fueron constituidas por el señor Félix Bautista con la colaboración de sus amigos y familiares, una red societaria integrada por más de 35 compañías y un centenar de personas físicas. Para el 16 de agosto del 2004, Bautista contaba solo con 3 empresas: Inmobiliaria Rofi en 2002, Constructora Rofi en 2004 y Señacabe en 2004, creada por sus hermanos. Desde el 2004 hasta el 2012 aparecen varias empresas como Ferretería Cibernética, Vicosisa, Ferretería Casachú, Representaciones Nacionales e Internacionales, Constructora González Bautista Cobasa, Tecno Rofi, Inversiones Bres, Constructora y Diseños RMN, Comunicaciones Colorín, Consorcio Hemisferio Imperial, Fesori Decoraciones, RF Electric, Constructora Infepre, Hormigones del Caribe, Inmobiliaria Hemisférica, Constructora Adón, Diseño de Obras Civiles y Electromecánicas, Soluciones Eléctricas y Electromecánicas Adón, CIME, Acerova SRL, entre otras empresas que se le atribuye. El ingeniero Félix Ramón Bautista Rosario, durante los años comprendidos entre el 2004 y 2010, adjudicó a favor de sus relacionados la construcción de obras públicas, en algunos casos mediante contrato de grado a grado y en otras ocasiones utilizando una estrategia de triangulación mediante la cual otorgaba la contratación a favor de terceras personas físicas y jurídicas que posteriormente hacían una cesión de derecho a la persona a él vinculada, teniendo así este último el control sobre la realización de estas obras y obteniendo como consecuencias en su provecho grandes sumas de dinero provenientes del patrimonio público en perjuicio del Estado Dominicano. A saber, hay muchos ejemplos, ponemos algunos. El contrato tramo carretera La Vega-Moca. En fecha 9 de junio del 2005, la OISOE, representada por Félix Bautista, suscribe un contrato en construcciones con Elam Sephora, número del contrato 126-2005, mediante el cual se contrataba la construcción de esa carretera por casi 389 millones de pesos. En fecha de 15 de abril del 2006, Elam subcontrató los servicios ¿de quién? De Diprecal, empresa vinculada con Félix Bautista y representada por el ingeniero Bolívar Ventura, quien fuera su compañero de estudio y amigo y compañero de celda. Otro ejemplo planteado en el párrafo 62 del expediente establece lo siguiente. En fecha del 9 de junio del 2010, el ingeniero Félix Ramón Bautista Rosario, en su condición de director del OISOE, suscribió un contrato con la razón social, diseños y presupuesto de edificaciones y carreteras de alta tecnología, la ya conocida Diprecal, entidad
íntimamente vinculada al primero, representada por Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, cuyo objeto era operativo humanitario en Haití, por un valor de 18.035.000 pesos, quedando así la ejecución de esta obra humanitaria pública bajo el dominio del propio ingeniero Félix Ramón Bautista Rosario, por intermedio de una empresa a él íntimamente vinculada como es DIPRECAL. Todo esto en perjuicio de los intereses del Estado dominicano. En el capítulo 3 del expediente se habla de lavado de activos proveniente del desfalco en perjuicio del Estado dominicano, que fue posible mediante una serie de maniobras financieras utilizando cuentas bancarias y otros productos financieros, los cuales fueron adquiridos en diversas entidades bancarias y de manera principal en el Banco de Reservas durante las gestiones de Daniel Toribio y Vicente Bengoa. Este punto es coincidente con lo denunciado en el capítulo 7 del libro El lado oscuro de la Sunland de Jaime Aristi Escudero. El documento de la Procuraduría señala que en 1989 hasta el 2004, Félix Bautista tenía solo 3 cuentas corrientes en el Banco de Reservas, en las cuales no se habían depositado valores significativos. En una de ellas, por ejemplo, la número 100 01030 0096 879, aperturada en diciembre del 2004, tenía balance a la fecha de 4.800 pesos. Sin embargo, la empresa DIPRECAL de Bolívar Ventura, compañero de estudios y amigo de Félix Bautista, exhibe depósitos millonarios entre el 2005 y el 2012. En el periodo comprendido entre el año 2005 y 2010, el monto acreditado a dichas cuentas eran de 8.120 millones de pesos. Asimismo, el ingeniero Bolívar Ventura figura como firmante autorizado de la cuenta corriente del Banco de Reservas 100-1-240-01-22-65-7 de construcciones y diseños, que manejó fondos por un monto de 3.508 millones de pesos. El amplio documento depositado por la Procuraduría ante la Suprema Corte refleja decenas de inmuebles que ya antes habíamos presentado en reportajes anteriores de nuestro programa, lo que nos permite darnos cuenta que muchos de estos bienes se han quedado sin mencionar en la investigación judicial hecha por la Procuraduría, propiedades que están a nombres de terceros, como ya habíamos establecido, que son familiares, relacionados y socios. La Procuraduría también plantea la adquisición de empresas radiales, donde se ocultaba su vinculación con Félix Bautista, a través de Carlos Osoria, Grisel Araceli Soler y Bienvenido Apolinar Bretón Medina. Entre las empresas que fueron adquiridas por un total de $8 millones se encuentran Audiomaster SRL, compuesta por las emisoras y frecuencia Premium 101-1, Perla 106.3, Láser 106.7, frecuencias de enlace 456, Radio Cadena Hispanoamericana, compuesta por Radio Wii, Radio Manantial, Radio Maravillosa, Radio Suspiro, Rumba SR, compuesta por Rumba 98.5 FM y Primor SRL. Para poder ocultar que el ingeniero Félix Bautista era el real dueño que adquiría las emisoras y frecuencias antes mencionadas, la mayoría de esas empresas aparecen a nombre de Carlos Osoria, actuando en representación de la Razón Social Colorín, empresa íntimamente relacionada a Félix Bautista. Para apuntalar esto, nos remontamos a un trabajo que hicimos en el 2012 titulado La Ruta de los Millones, donde varias empresas ligadas a Félix Bautista pagaban nóminas y compras de uniformes a Colorín, empresa que el total de sus acciones ahora están en manos de Carlos Osoria. El expediente dedica un capítulo de la adquisición de un avión que forma parte del patrimonio de estas personas. En el capítulo 15 de la querella establece que Félix Bautista adquirió la aeronave matrícula N16YY marca Gulfstream de 22 pasajeros, modelo G1159, que mantiene su antigua matrícula extranjera ante los Estados Unidos a nombre de su anterior propietaria, que es una empresa llamada Secure Air Corporation, formada pocos días antes de la compra del avión. Esto a pesar de que dicha aeronave arribó al país el 8 de septiembre del 2011.
Esta aeronave, según informe, ha hecho 25 aterrizajes y 24 despegues. De igual manera, el documento reseña que con la intención de ocultar el verdadero dueño, Carlos Osoria dice haber adquirido los derechos de la aeronave. Pero resulta que Carlos Osoria Martínez carece de actividad lícita productiva que pudiera justificar la adquisición de estos bienes, como lo demuestra una declaración de impuestos internos que se refiere en el documento. Le agregamos a la información que el piloto de esta aeronave vive cómodamente en un apartamento de la Torre Marbella de Juan Dolio. Esta parte de la denuncia confirma reportes periodísticos hechos por Acento en 2012. Este expediente se trata de una amplia investigación que establece compras importantes, millonarias, que la semana que viene le daremos el seguimiento, muchas de ellas ya denunciadas por nuestro programa. En una parte del informe, la Procuraduría individualiza las acusaciones y comienza con Félix Bautista, acusado de infringir el régimen constitucional de compatibilidad en el ejercicio de la función pública, hacer constar en su declaración jurada como verdadero hechos falsos, ocultando y alterando acciones, abusar del cargo público para incrementar su patrimonio y el de sus empresas, utilizar su función pública en su área de desenvolvimiento, la ingeniería, donde se agenciaba onerosos contratos a través de compañías de su propiedad y de terceros que eran sus allegados, colocar en el sistema financiero dominicano varias sumas de dinero de procedencia ilícita, hacerse de un grandioso patrimonio personal que no se corresponde con sus bienes lícitos presentados en su declaración jurada de bienes. Todos los hechos que se le imputan al senador Félix Bautista están sustentados en acuerdos internacionales de lucha contra la corrupción, la violación de varios artículos de la Constitución Dominicana, la Ley 8279, Declaración Jurada de Bienes, más una decena de artículos del Código Penal que consagran y sancionan los atentados contra la Constitución, falsedad de escritura pública, privada, uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco y asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público. Además, se indica la violación del artículo 26 de la Ley 72-02 de la Ley de Lavado de Activos proveniente del tráfico ilícito de drogas y otras infracciones graves. Todas estas acusaciones están avaladas con declaraciones juradas, testimonios, certificaciones de diversas entidades financieras, públicas y privadas, registros civiles y comerciales. Es un expediente que revela un entramado para cubrir la corrupción administrativa. Las evidencias de este expediente pasan a demostrar lo que por años hemos venido denunciando en este programa, lo que denunció Jaime Aristi en su libro El lado oscuro de la Sunlam. Es un paso importante para la justicia dominicana que tendrá ahora que demostrar si es capaz de procesar este amplio y detallado expediente.